Buenos días a todas y a todos, o buenas tardes, buenas noches, buenos en el momento en el que estéis. Bienvenidas o bienvenidos un día más a mi canal Salud Hormonal. Hoy estoy aquí que he cambiado de espacio y hoy os voy a contestar a las preguntas que me hicisteis hace unos días en Instagram sobre dolor en las relaciones. Únicamente me voy a dedicar a contestar todas las preguntas que me hicisteis que se pueden contestar y única y exclusivamente te voy a resumir en 2 minutos qué es el dolor en las relaciones sexuales y por qué motivos puede ocurrir. En otro momento, si te interesa, te haré un vídeo muchísimo más extenso hablándote más a fondo sobre el dolor en las relaciones sexuales. El dolor en las relaciones sexuales se llama dispareunia y puede ser tanto superficial como profunda. Superficial es el dolor en la entrada o por fuera y profunda es al fondo de la vagina en este caso. La imposibilidad es el vaginismo o vestibulodynia. El vaginismo es un nombre muy feo y está muy mal llamado, es mejor decir vestibulodynia. Y la diferencia entre dispareunia y vaginismo o vestibulodynia es que la dispareunia es la posibilidad de penetración pero con dolor y el vaginismo o vestibulodynia es la imposibilidad de penetración con un dedo, con un dildo, con un tampón, con una copa menstrual, con lo que sea. ¿Pueden desencadenarse uno al otro? Bueno, perdón, iba a decir que el vaginismo puede desencadenar en dispareunia, no, más bien, puedes empezar teniendo un vaginismo y que luego empieces a mejorar y simplemente se quede como un dolor que va mejorando, pero es verdad que el dolor sí que puede acabar en imposibilidad. Pueden darse desde el primer momento en el que empiezas a introducir algo en tu vagina o puede pasar en algún momento de tu vida por X motivos en los que no me voy a meter porque si no me extiendo un montón y he dicho que solo iban a ser 2 minutos. Así que tengo aquí el iPad con todas las preguntas y voy a ir leyendo una a una y contestándoos lo mejor posible. Empiezo 1. Vale, maneras de evitar que duela tras estar mucho rato. No debería haber dolor tras estar mucho rato, y cuando digo mucho rato me refiero a media hora, 1 hora. Imagino que si estás 3 horas teniendo penetración es normal que al final pueda haber cierta molestia, pero lo que no es normal es que después de 15 minutos o 20 minutos empieces a tener dolor. Entonces habría que ver el motivo por el que ese dolor está generándose. No hay suficiente excitación, no hay suficiente lubricación, tenemos las mucosas un poquito regular por una microbiota mala, por haber tenido infecciones, por tener una hipertonía, por ejemplo. Lo más clave aquí es saber por qué te empieza a doler y para eso es imprescindible una valoración de suelo pélvico. Antes de continuar te digo que bueno, yo soy fisioterapeuta especializada en el suelo pélvico, hago asesorías y valoraciones online, también presenciales en Madrid y alguna vez cuando me desplazo cojo a alguna paciente, así que si por algún casual tú tuvieras dolor en las relaciones y quisieras contactar conmigo, en la descripción del vídeo tienes cómo acceder a mi perfil y cómo contactar conmigo. Y te recuerdo que si no te has suscrito ya y te quieres suscribir y regalarme un corazoncito, un like en YouTube porque te haya gustado, te lo agradeceré mucho. Continúo. Dolor a perrito. Siento como un calambre doloroso horrible en el fondo. Vale, la postura del perrito, imagino que la conoceréis casi todos, pero por si acaso alguien no la conoce, es la postura a 4 patas. A veces tener dolor en el fondo cuando estamos en esa postura es común porque al generar la penetración en esta postura, al fondo está el cérvix, que es el cuello del útero, y en algunas mujeres puede ser doloroso. Ese dolor tiene diferentes connotaciones. Puede ser doloroso siempre, puede ser el típico dolor pero que gusta, y de hecho sí existen los orgasmos cérvico-uterinos, que de eso también hablaré algún día, o puede ser a veces que puedas tener dolor simplemente en algunos momentos puntuales del ciclo por la inflamación, en algún momento que tengas estreñimiento. Entonces es verdad que ese dolor es muy común, no lo daría por normal y de hecho creo que es algo que también hay que valorar y tratar porque no debemos tener nunca dolor, y es que a veces simplemente tenemos ese tacto como diferente y ese dolor puede convertirse en placer, también trabajando muchas connotaciones, trabajando un poquito todo lo que tiene que ver alrededor del útero y del sexo y del dolor, con lo cual yo sería algo que me miraría porque ¿por qué vamos a tener dolor pudiendo no tenerlo y encima pudiendo disfrutar más? Miedo en introducir algo porque se me raja la horquilla vulvar y qué horror. El tema de la horquilla vulvar, para quien no lo sepa, es la unión de los labios internos por debajo de la vagina,
¿vale? Si tú miras tu vagina está el agujero y por debajo está esa unión. Y hay a personas que se le raja la horquilla vulvar. Es un tejido que debería ser móvil, pero a veces es muy tenso o a veces es muy rígido y puede incluso rasgarse o incluso romperse. Hay veces que se tiene que tender a una operación porque la horquilla vulvar a veces trae por el camino de la amargura. Es verdad que se pueden hacer tratamientos. Yo en fisioterapia de suelo pélvico siempre recomiendo ciertos masajitos y ciertos ejercicios, incluso algún aceite para poder hidratar la zona, para movilizar la zona y para darles elasticidad, pero es verdad que es una zona un poco conflictiva. Hay horquillas vulvares que se resuelven muy bien y hay otras horquillas vulvares que dan un poquito más de lata, pero como siempre te digo, contacta con un profesional de suelo pélvico si tienes este problema, porque puede llegar a ser muy doloroso y puede además desencadenar una dispareunia, que empiece el dolor por esa horquilla vulvar, por ese roce o por ese rasgado y que acabe en un dolor persistente, porque al final el cerebro aprende que eso duele, entonces no es para nada normal. Solo me ha pasado una vez, al acabar un dolor horrible en la zona del útero. Según el gine fue que ovulé en ese momento, pero estuve con molestias 2 días. ¿Será la progesterona vaginal? Pues a ver, estos son casos individuales y sería un poquito complicado contestarlos. Dudo que sea por la progesterona, la verdad, porque además la progesterona en todo caso relaja, pero que tengas molestias en el útero no debería ser normal. Es verdad que cuando ovulamos, la ovulación es un fenómeno inflamatorio, entonces la inflamación al final causa dolor. Por eso a veces con la ovulación tenemos un poquito más de dolor en las relaciones sexuales. Si llevas anillo, con la penetración el pene se irrita, algo que se puede hacer. La realidad es que por norma general el pene no debería irritarse. Hay algunos penes que son más sensibles, igual que algunas vaginas, entonces puede que se irrite por eso. Habría que valorar ese pene, qué le ocurre a ese pene y si realmente es por el anillo, si a lo mejor es que tiene algún tipo de alergia a los componentes del anillo o al propio anillo, habría que valorarlo, ¿vale? Es más complicado responder de manera así individual. Tras unos 2 años sin relaciones me dolió un poco y sentía que la penetración costaba como si estuviera cerrada. Es una pregunta muy común, la pregunta de, vale, si estoy mucho tiempo sin tener relaciones, ¿eso se cierra? Realmente la vagina es una zona hermética, es como si fuera un calcetín y cuando está vacío está plegada y cuando está llena se abre y se adapta. No debería cerrarse, ni muchísimo menos, ni haber dolor por estar un periodo de tiempo sin estar sin relaciones sexuales. Entonces, esto hay que verlo. Muchas veces lo que ocurre es que no hay suficiente excitación, no hay suficiente lubricación, la vagina realmente no está preparada para la penetración y por eso hay dolor, mucho más allá de estar mucho tiempo sin tener relaciones sexuales. Llevo 1 año con dolor en las relaciones y no es dolor, es ardor y ni siquiera lubrico. Sí, realmente esto es algo bastante común. Muchas veces empezamos a no lubricar y por eso tenemos dolor en las relaciones y otras veces empezamos a tener dolor y claro, no lubricamos porque al final la lubricación es una señal de salud, es una señal de excitación y si tenemos dolor no nos vamos a excitar, no vamos a tener deseo. Hay veces que tampoco lubricamos por algún problema en la microbiota o a nivel del ciclo menstrual, eso hay que valorarlo, pero la realidad es que sin lubricación no podemos tener penetración y aún teniendo lubricación, la vagina debe estar preparada. Estar lubricada no significa estar preparada y esto es muy, muy, muy importante porque con lubricante todo entra, pero al final hay que ver si de verdad puede entrar o no. He tenido pocas relaciones, entre otras cosas por eso, es horrible, me hacen pruebas y no me dan solución. Lo que tienes que hacer es acudir a un fisioterapeuta, a una fisioterapeuta de suelo pélvico. Yo estaría encantada de hablar contigo y atenderte y ver, porque realmente muchas veces en ginecología no te dan la solución, porque hay muchas pruebas que son muchísimo más físicas y el dolor es muchísimo más profundo que para valorarlo con ciertas pruebas. Entonces, no es normal, con lo cual no lo dejes. Lo de A4, no entiendo, aprietas el ano, literal, no lo he entendido. No entiendo esta pregunta, la verdad. Pensaba que cuando he visto lo de A4 lo entendía mejor, pero no entiendo esta pregunta. Si es el dolor a 4 patas, ya te lo he contado antes del vídeo. Y si no, aclárame la pregunta, por favor. Si llevas muchos años con dolor, varios años, ¿es más difícil recuperarse? A ver, por un lado te podría decir que sí, pero con varios peros. Al final, cuando tenemos dolor durante mucho tiempo, lo que hacemos es enseñar al cerebro a vivir con ese dolor, entonces lo reconoce como propio, entonces es más propenso a sentir dolor porque hay veces que sin haber daño hay dolor.
Te recuerdo que dolor no es signo de daño. Te digo te recuerdo, perdón, porque aquí no te lo he contado. En mi plataforma sí que tengo un post sobre dolor no es igual a daño, y muchas veces el dolor es aprendido. Entonces, no tiene por qué. Sobre todo si se trata bien, se enseña muy bien qué es el dolor, cómo funciona el dolor, cómo funciona la vagina y cómo funciona el mundo de las relaciones sexuales en condiciones, que es la falta de educación que tenemos, y es posible que se pudiera trabajar. ¿Por qué es más doloroso en fase lutea que en fase folicular? Sobre todo en penetración profunda. A ver, no tiene por qué ser más en fase lutea que en fase folicular. Esto es muy individual. Hay personas que les duele solo en la ovulación, hay personas que les duele más en premenstrual. Al final se juntan con, si por ejemplo en fase lutea estamos más hinchadas, estamos un poquito más premenstruales, tenemos más inflamación, estamos ya preparándonos el cuerpo para la menstruación, sí que puede ser en general que duela. Además, el cérvix se modifica de altura, se inflama también, se abre en la ovulación y luego en la menstruación para poder sacar la sangre. Entonces es probable que el dolor venga de ahí, pero igual todo hay que valorarlo porque el dolor nunca es normal. Dolor acuato, útero en anteversión. Me dijeron que el dolor era normal y que buscara otra postura. Bueno, del dolor acuato ya te he hablado antes. La posición del útero, por supuesto, que afecta, sobre todo para la colocación del cérvix y para dónde está dando, pero todo ese dolor también se puede tratar. Mi novio la tiene muy grande y gorda y hay posturas que no puedo literal por el dolor. Ayuda. A ver, esto, aunque parezca gracioso, realmente es algo a lo que se enfrentan muchas mujeres, y al final la vagina es un músculo y es una zona que tendría que adaptarse a todos los penes, pero muchas veces tenemos vaginas que pensamos que son pequeñas, pero la realidad es que no son pequeñas, simplemente son vaginas hipertónicas o con mucha tensión, o que a lo mejor no hay la suficiente excitación que necesitamos para la penetración. Entonces, para ayudarte habría que ver esa vagina, ver qué está ocurriendo y valorar ese suelo pélvico. Continuamos. ¿Alguna vez después de tener relaciones sexuales me duele uno o los dos ovarios o la tripa? ¿Es normal? No, no debe haber dolor. Que sea un día puntual, por como te he hablado antes de ser algún día del ciclo menstrual, puede, pero no es normal de manera habitual, así que hay que valorarlo. No hay dolor por tus pequeños consejos, qué ilusión. Si quiero eso me pongo así, si no quiero sentir eso, hago otra cosa. Gracias. Qué ilusión que me digáis estas cosas, qué bien. Sara, en primer lugar, muchas gracias por tu dedicación, y ahora viene mi curiosidad. No tiene nada que ver con sentir dolor, más bien todo lo contrario. Mis polvos más placenteros son cuando sientes esas inevitables ganas de orinar. ¿Se considera normal? Bueno, esto no tiene mucho que ver con el dolor, pero ya te contesto a esta pregunta. Y el tener ganas de orinar tiene que ver con el squirt, el famoso squirting, y porque para ti eso sea placentero y ya está fenomenal. Tengo un vídeo en mi canal que te hablo sobre el squirting y la eyaculación femenina, échale un ojo si quieres, pero bueno, al final es la zona que más te gusta a ti y eso es maravilloso y perfecto. No es una pregunta, pero a mí me pasaba al ponerme nerviosa y al relajarme y al disfrutar, no. Claro, es que cuando nos ponemos nerviosas la vagina se tensa y se cierra. Pues eyaculación femenina rápido se sé que comienza la irritación al seguir con la penetración. Claro, aquí hay que valorar muchas veces después de habernos corrido, haber tenido un orgasmo, la zona se seca, entonces muchas veces porque baja la excitación, otras veces porque a lo mejor la vagina no está preparada para seguir con la penetración, y es que te recuerdo que el sexo no es solo penetración, entonces puedes ir a por otras prácticas hasta que la vagina se sienta preparada y puedas continuar si quieres. Dolor justo en la entrada, ¿por qué puede ser? Esto sería la llamada dispareunia superficial que te he comentado al principio del vídeo, y puede ser por muchísimos motivos, desde una hipertonía de suelo pélvico, una infección, hongos, haber tenido una cistitis hace tiempo y ahora tenemos una hipertonía, puede ser por irritación, puede ser por falta de excitación, puede ser por falta de lubricación, puede ser por un montón de cosas. Un día, como te digo, te haré un vídeo hablándote solo sobre la dispareunia superficial. Perdón. Vale. Siento más placer frotándome que cuando mi novio me hace dedos o me penetra. ¿Qué puede ser? ¿Se puede trabajar? Esto no tiene nada que ver con el dolor. Te lo dejo contestado así de manera rápida, pero al final los focos del placer y los centros del placer son súper individuales. Por supuesto que se puede trabajar porque hay tejido que se puede sensibilizar, tejido que se puede relajar, pero al final no debe convertirse en un problema que unas cosas den más placer que otras. Simplemente es tu manera de vivir la sexualidad. ¿Haces asesorías para problemas de cándidas de repetición? Sí, sí que hago asesorías para estos problemas. Cuando uso una bala vibradora,
Hay dolor en la entrada. Cuando entra, desaparece y al sacarla vuelve a doler. Estos son casos muy individuales. Ya te he comentado un poquito cositas sobre el dolor, pero al final hay que ver qué está pasando en ese suelo pélvico. La mayoría de problemas de dolor en las relaciones vienen por un suelo pélvico hipertónico, molesto, dolorido, mal trabajado, con algún tipo de patología. Entonces es imprescindible valorar. A cuatro patas muchas veces siento dolor, trucos para que no me pase. Bueno, aparte de todo lo que te he comentado ya antes para el dolor en las relaciones sexuales a cuatro patas, en mi Instagram, salud.hormonal, tienes unos cuantos reels en los que te hago modificaciones de posturas para que no te duela a cuatro patas. Y dentro de mi plataforma Salud Hormonal, que es mi espacio exclusivo donde subo contenido sin censura y a lo grande, también tienes varios vídeos hablando de modificaciones a cuatro patas que podemos hacer. Dolor en la zona externa o dolor solo el primer minuto. Igual, hay que valorar. Al final hay ciertas cosas que son un poco complicadas de explicar porque hay que ver qué está pasando en ese suelo pélvico. Es que los motivos por el tener dolor son muy grandes. Ya no me quedan más preguntas. Espero haber resuelto todas las dudas. Al final lo que tenemos que tener súper en cuenta es que el dolor nunca es normal, ni el dolor de la regla, ni el dolor en las relaciones, ni el dolor con el orgasmo. El dolor siempre esconde algo a cualquier nivel, incluso la endometriosis, que es una patología, una enfermedad menstrual, puede dar dolor en las relaciones sexuales. Entonces es súper importante valorar el suelo pélvico y que acudas a alguien que te pueda ayudar. No te fíes de quien te dice que es normal, no te fíes de quien te diga tómate una copita de vino y ya está, para nada. De verdad, el dolor es muy importante tratarlo porque no estamos preparadas para sentir dolor, no estamos hechas para sentir dolor. Y parece que es que viene de serie que las mujeres tengan que sentir dolor en las relaciones porque parece que es lo normal. Y no, el porcentaje de mujeres que sufren dispareunia o vestibulodynia es alucinantemente grande y es una pena que se hagan tan poquitos cuidados y tan poca prevención respecto al dolor en las relaciones sexuales. Así que bueno, espero haberte resuelto tus dudas. Si tienes más dudas, déjamelas en comentarios y contestaré encantada. Ya sabes que puedes contactar conmigo y como te he dicho antes, si te quieres suscribir o darme un corazoncito, te lo agradeceré eternamente. Nos vemos en próximos vídeos y si me quieres sugerir algún tema sobre el que hacer preguntas, estaré encantada de recibirlo. Un beso enorme y no sufras nunca.